Muy buenos días a todos con la bendición de nuestro Padre Todopoderoso a través de su gran Hijo Jesucristo. Somos Alfarero Mental Big de la mano de Luis López y seguimos avanzando con el tema que hemos iniciado, voluntad para amar y seguir a Dios. Y hoy vamos a hablar de un segundo punto muy importante. Quizás muchas veces no has sentido hacer la voluntad de Dios. Y vamos a verlo con lo siguiente. Vas a trabajar porque lo sientes. Te levantas en la mañana pensando en cómo te sientes para ir a trabajar y dependiendo si lo sientes o no, te paras de la cama o te volteas y quizás te tapas o arropas nuevamente. Así es como lo hace la mayoría. Pues haces tu trabajo independientemente de cómo te sientas al respecto. Pero cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, le hemos dado mucho lugar a los sentimientos, y lo hablamos ayer. Por supuesto que Dios quiere que hagamos su voluntad y que sintamos hacerla, pero aún si no lo sentimos, es mucho mejor hacerla que no. Un ejemplo de esto es lo que el Señor nos dijo. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Eso está en Mateo del 18 al 9. Pero no dijo, y si tu ojo te es ocasión de caer y sientes sacarlo, entonces hazlo. Pero si no sientes sacarlo, entonces estás disculpado, puesto que no sientes hacerlo. Déjalo ahí, produciendo que sigas pecando. El ojo podrido debe ser sacado, aunque lo sintamos o no. Hazlo como quiera, en vez de desobedecerle a Él, al Padre. Pero veamos otro ejemplo que también está en Mateo 21. Los sumos sacerdotes cuestionaron a Jesús una vez más. Para responder una de sus preguntas, Jesús le dio la siguiente parábola. Mateo 21 del 28 al 31. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, o sea, al otro hijo, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, el hijo, dijo: Sí, señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Y su respuesta era correcta. El primer hijo no sentía hacer la voluntad de su padre. Y claramente se lo dijo: no quiero ir hoy al viñedo. Pero luego lo pensó y cambió de opinión. No se sabe lo que causó ese cambio. Personificándolo un poco, pudiéramos decir que le importaba a su padre. Escuchó a su padre pedirle que hiciera su voluntad, pero no sentía hacerla. Pongamos que quería dormir un rato más, tomar café despacio o quizás salir con sus amigos. Entonces su primera reacción, tal vez desde la cama, fue: no voy a ir. Pero luego pensó en su padre y porque lo ama, cambió de opinión. Se paró de la cama y fue e hizo lo que su padre quería que hiciera. El segundo hijo, por otra parte, le dijo a su padre, tal vez también, supongamos el mismo ejemplo, quizás ya se había levantado y le dijo: papá, voy a ir. Pero luego no fue. Tal vez se volvió a dormir. Quizás luego llamó a un amigo y desapareció haciendo lo que él quería. Tal vez tomó un momento y sintió hacer la voluntad de su padre, pero los sentimientos van y vienen. Entonces ese sentimiento de hacer la voluntad de Dios fue reemplazado por otro sentimiento de algo diferente y ya no fue. ¿Cuál de estos dos hijos hizo la voluntad de su padre? ¿El que no lo sentía al principio, pero que la hizo como quiera, o el que al principio sentía hacerla, pero en realidad no la hizo? La respuesta es obvia. Ahora ya vimos que amar al Padre significa amar y hacer su voluntad. Por lo tanto, podríamos preguntar lo siguiente: ¿cuál de los dos amaba a su Padre? ¿O cuál de los dos estaba el Padre complacido? ¿Con cuál de los dos está el Padre complacido? ¿Con el que al principio le dijo que iba a hacer su voluntad y luego no la hizo? ¿O con el que en realidad hizo su voluntad? Aquí nuevamente la respuesta es obvia: con el que hizo su voluntad. Entonces, con todo estos ejemplos,
podemos concluir lo siguiente: haz la voluntad de Dios independientemente de los sentimientos. Incluso si la primera respuesta es no o no siento hacerla, cambia de opinión y hazla. Por supuesto que es mucho mejor sentir hacer la voluntad de Dios y hacerla, pero entre no hacer la voluntad del Padre y hacerla sin querer necesariamente hacerla, la opinión a escoger aquí es siempre: voy a hacer la voluntad de mi Padre, tanto porque lo amo y quiero, y tanto porque es la voluntad que yo he decidido hacer, a amarlo y complacerlo. Así que seguimos avanzando, dándole gracias a Dios por este gran ejemplo que nos da con esta parábola, y poniendo las ganas en esas enseñanzas que cada día Dios pone a su disposición. Seguimos avanzando y recuerda que somos Alfarero Mental Big en todas nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram y nuestro blog personal en Facebook. Dios te bendiga.